Muy buenas noches a todos y a todas. Espero se encuentren muy bien. Muchas gracias por conectarse puntualmente a la clase, al taller. Aquellos que están en su casa, aquellos que van en el transporte, si va caminando, si está cenando, si está compartiendo. Nos encanta desde SANE que saque ese momento, que saque ese tiempo para conectarse, para estar acá en un taller más. Recordemos que SANE brinda muchos talleres que abarcan muchas áreas. Tenemos comprensión lectora, tenemos matemáticas, psicología, emprendimiento, tecnología, hay muchos. Y gracias por hacer parte de esos talleres. Vamos a ver algunos videos mientras comenzamos, mientras llegan todos, vamos a ver algunos videos publicitarios. Listo, regresamos ahí. Me disculpo, no sé por qué tuvimos esos pequeños ahí inconvenientes. Confirmo, ¿me escuchan bien? Por favor, confirmamos si me escuchan bien. ¿Tenemos buen audio? Sí, tenemos buen audio. Ok. Entonces se me hizo raro ahí que los videos tuvieron como esas pausas. Pero bueno, continuamos. Hoy estamos en nuestra semana 7, ya llevamos 7 clases del ciclo 3, donde hemos hablado de civilizaciones inteligentes, bueno, desarrolladas, hemos hablado de dilatación del tiempo, hemos hablado acerca ¿de qué más hemos hablado? Del cómo la astronomía ha influido en la cultura. Hemos hablado varias cositas, ahorita no las recuerdo todas, pero hoy vamos a abordar este tema de cometas, mensajeros del pasado. ¿Cuál es el objetivo de la sesión? Hoy buscaremos comprender qué son los planetas, de dónde provienen y por qué son considerados restos primitivos del sistema solar.
valorando su importancia para reconstruir la historia temprana de nuestro entorno cósmico. Vamos a ver un poco de qué han hecho los planetas, los cometas. ¿Qué aprenderemos hoy? ¿Qué son los cometas y de qué están hechos? Vamos a aprender de dónde vienen y cómo estos se mueven en el sistema solar. Vamos a abordar el por qué se considera un fósil. Recordemos que un fósil es algo muy, muy, muy antiguo que está como resguardado ahí. Vamos a ver la relación entre los cometas, el agua y las moléculas orgánicas. Y también vamos a mirar algunas misiones espaciales que han estudiado los cometas. ¿Cómo participamos? Participamos primero por medio de los mensajes, por medio del chat. Generalmente hago todo lo posible por estarlos leyendo. Recuerden, cuando miro acá es justo por eso, porque estoy leyendo ahí sus mensajes. De hecho, aprovechando, veo que hay muchos saludos, muchas gracias. Buenas noches a todos, a todas las que se conectaron. Alguien me preguntaba cómo se encuentra hoy. Me encuentro bien, tengo algo de calor porque me encuentro en Chiclayo y hace mucho calor, pero estamos bien, gracias a Dios. Entonces, nuestro principal método de comunicación es el chat. Usted ahí puede copiar sus dudas, puede copiar sus comentarios, puede poner las respuestas a las preguntas que hagamos. Y la segunda manera, recordemos que es abriendo el micrófono o activándolo, pero una vez levante la mano, por favor. Profesor, ¿por qué siempre está insistiendo? Por orden, para que seamos ordenados, ordenadas con la participación, porque eso nos ayuda a tener un respeto hacia la opinión de los demás y también un entorno educativo fácil de llevar. Cuando respetamos la mano, respetamos los turnos y nos podemos comunicar de mejor manera. ¿Cómo hacerlo? Ahí tenemos una manito en su aplicación de Google Meet, donde a mí me aparece que tal persona está levantando la mano y yo ahí le puedo decir, por favor, participa. Y vamos con nuestros saberes previos. Vamos a ver qué estamos recordando aquí. Ya vamos a hacer preguntas de 6 sesiones anteriores. Vamos a ver quién tiene sus apuntes, quién recuerda todo, quién está revisando tal vez las grabaciones. Vamos a ver qué tal vamos con esto. Por favor, acá abrimos los micrófonos únicamente a aquellos que, que levanten la mano. Entonces, primera pregunta. De los siguientes planetas, elige el que tenga la menor duración del año. Júpiter, Urano o la Tierra. ¿Cuál de estos planetas tiene la menor duración de un año solar? Cintia Murrieta, perdón. Cintia. Bueno, profesor, buenas noches. Buenas noches. Si no me equivoco, es la Tierra. La Tierra, si no te equivocas. Y si te equivocas, no hay problema. Recordemos que en esta clase nos podemos equivocar porque les digo frecuentemente, la ciencia se desarrolló o construyó muchas partes a base de errores, pero en este caso no te equivocaste, Cintia. De estos 3 planetas, el que tiene menor duración del año es la Tierra. Recordemos lo que hemos estado viendo, que un planeta, mientras más interior sea, menor dura su año. Entonces aquí está la Tierra, es el tercer planeta, mientras que Júpiter es el quinto y Urano el séptimo. Entonces, como están más lejos, su año dura más. Como la Tierra está más cerca, su año dura menos. Entonces, muy bien. De estos planetas, el que tiene menor duración es la Tierra. Ahora, ¿cuál de las siguientes opciones sería una tecnofirma? Recordemos cuando vimos tecnofirma, biofirma. ¿Cuál de estas sería una tecnofirma?
encontrar agua en otro planeta, encontrar luces artificiales o encontrar hidrógeno y helio. ¿Cuál dicen ustedes de estas que sería una tecnofirma? Si alguien desea participar, puede levantar la mano o pueden también responder por el chat. Déjenme, yo veo acá. Yulisa Ruiz, me apareces en la lista de los que tienen la mano levantada o de las que tienen la mano levantada. Yulisa Ruiz, ¿cuál de estas crees que es una tecnofirma? Yulisa, no sé si estás ahí o si no podría. Profesor, Bueno, ¿cuál? Si no sabes, tranquila, también puedes decir, no sé. ¿Cuál crees? Próxima estación. encontrar las luces. Encontrar las La luces. buena costumbre de pensamiento. ¿Listo? Entonces, Sentamos el asiento. Yulisa nos dice que una tecnofirma sería encontrar las luces. Yo veo aquí en el chat, la mayoría dice que la B, la 2. Sara Llovera dice la B, la 2. Muy bien. De estas tres opciones, las luces serían una tecnofirma, porque recordemos que cuando hablamos de tecnofirma es una huella, una muestra de tecnología, de avances en ciencias. Entonces, si encontramos agua, eso no es tecnofirma, sería una biofirma, o hidrógeno y helio simplemente sería una muestra química. Porque el helio y el agua no son muestras de tecnología, mientras que encontrar luces sí es una tecnofirma. Vamos muy bien ahí hasta el momento. Ahora, ¿cuál de estos tres cuerpos dilataría más el tiempo? Recordemos cuando estuvimos hablando de dilatación temporal, que habían dos condiciones para dilatar el tiempo. A ver quién recuerda. Vamos a ver quién tiene la mano levantada. Ya Yulisa nos participó. Anthony Pacci, no sabría pronunciarlo, pero me disculpo. Anthony, ¿cuál de estos cuerpos crees que dilata más el tiempo? Profe, buenas noches. Buenas noches. El sol, profe. El Sol. Anthony dice que el Sol. Y esa respuesta es correcta. Me encanta que vamos bien ahí. Aquí en el chat la mayoría puso sol, 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 el sol, el sol, el sol. Eso me encanta, chicos, chicas, compañeros, compañeras. Recordemos que un objeto mientras más masivo, mientras sea mucho más grande, va a dilatar más el tiempo. Y aquí podemos comparar el Sol en referencia a Júpiter y la Tierra. Entonces, de estos tres, el que más dilata es el Sol. Vamos muy bien ahí. Vamos a la siguiente pregunta. Una civilización que ha desarrollado la capacidad de obtener energía de toda su galaxia, aquí estamos hablando de toda su galaxia, ¿qué clasificación tendría? Recordemos cuando vimos la escala de Kardashev, la escala de Kardashev hacía una clasificación de 3 tipos, dependiendo de dónde obtenían su energía. Entonces, ¿cuál sería el tipo de civilización que obtiene toda la energía de su galaxia? Aquí seguiría Witioni Holguín. Witioni, por favor, puedes abrir tu micrófono. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Bueno, yo digo que es el tipo 2. ¿Tipo qué? Tipo 2. Tipo 2. Vamos a ver. Muchas gracias. La 3, profesor. ¿Y qué diría Sonia? Perdón, aquí es que no me está saliendo. Sonia Cruz.
Sonia, ¿cuál crees que sea el tipo de noche, civilización? El 3, profe. Tipo 3. Tipo 3. Bueno, tenemos a alguien que dice tipo 2, otro tipo 3. Esto lo debe resolver el chat. Vamos a ver qué dice en el chat. Uy, en el chat también está tipo 2, tipo 3, tipo 3. Uy, eso está ahí equilibrado. Pero bien, recordemos que cuando hablamos de la escala de Kardashev, hablamos de dónde pueden obtener las civilizaciones su energía. Las tipo 1 es de su Tierra, las tipo 2 de su planeta, las tipo 2 de su estrella y la tipo 3 de toda la galaxia. Entonces, en este caso, es de tipo 3. Las civilizaciones de tipo 3 son las que pueden obtener energía de toda su galaxia. Vamos muy bien ahí. ¿Y en qué posible final del universo? Recordemos que hablamos de 3 posibles finales. Uno que seguía todo el rato y pues como que se iba así en el tiempo. Uno que volvía a unir todo y uno como que se desgarraría. ¿Cuál de estos sería el final en el que se desgarraría? Vamos, Ibetsam Chuge, si nos puedes ayudar por favor con esta. Ibetsam, ¿estarías ahí? Yo, profesor, quiero participar. Claro, bien pueda. El Big Crush, profesor. Big Crunch. ¿Y alguien tiene una opción diferente o pensamos igual que Yo, profe, Dime. el Big Rip, profe. Big Rip. Oh, de nuevo estamos entre dos opciones. De nuevo vamos al chat. El chat es el juez. Y el juez dice Big Rip, Big Crush. Y de nuevo estamos con opiniones divididas. Es el Big Rip. Recordemos que el Big Crunch es cuando todo se une. Big Crunch, todo se une. Big Rip se separa y Big Freeze se va en el tiempo hasta como congelar y apagar todo. Pero me encanta que participemos sin miedo a equivocarnos. Y esta la vimos la clase anterior, cuando vimos todas estas obras de tanto pinturas, películas, libros. ¿Qué nombre tiene esta pintura? Una pintura maravillosa, súper hermosa. Noche estrellada, Pueblo bajo las estrellas o Anochecer. En este podría, por favor, Marcy Dayan. Marcy Dayan, por favor, ¿nos puedes ayudar? ¿Qué nombre tiene esta pintura? Profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿Sería la respuesta Noche Estrellada? Noche estrellada. Marcy dice noche estrellada. Y vamos a ver qué dice en el chat. Dice Pueblo bajo las estrellas, noche estrellada. La 1, noche estrellada. Aquí, uy, aquí. Eliet Flores hasta nos dijo el autor. Y muy bien. Noche estrellada de Vincent Van Gogh. Una obra muy famosa, súper hermosa. Y la imagen del día, vamos muy bien con esos saberes previos, logramos conectar con la mayoría, vamos bien, vamos bien. ¿Cuál es la imagen del día? Esta preciosura. Un escalador se sube a un nevado y logra captar esta imagen de una aurora. Es hermosa esta flor, perdón, esta foto, pero súper difícil y compleja de conseguir. Esta es una foto asombrosa. Es de 2014, no sé por qué la subieron esta semana, pero es de 2014 y es una foto que, o sea, uno ver eso debe ser asombroso. Y cumplí mi tarea, la clase anterior, una compañera, una estudiante, preguntó
cómo se llamaba esta galaxia, que fue la que la que presenté la clase anterior, y me di a la tarea de revisarla. Es una galaxia espiral, se llama NGC 1512. Profesor, ¿por qué no tiene un nombre bonito? Porque cuando son tantas llega un punto donde ya se codifican. En alguna clase podremos ver cómo se codifican eso, está interesante. Pero hice mi tarea. Esta galaxia se llama galaxia espiral NGC 1512. Y ahora sí, a lo que vinimos, cometas. Cuando hablamos de cometas, quiero que nos hagamos con esta idea, conectemos de, a nivel de astronomía, es una roca inmensa que se ve súper bonita en el cielo. Y se han tomado a lo largo del tiempo como mensajeros del espacio, como viajeros del tiempo. Pero ¿por qué estos cometas despiertan tanta curiosidad? ¿Por qué han sido como enigmáticos? Para comenzar con esto, veamos qué es un cometa. Empecemos aclarando eso. ¿Qué es un cometa? Es un objeto natural, definamos de ahí, del espacio que viaja alrededor del Sol. Es un objeto. Más adelante vamos a ver de qué está hecho ese objeto. Pero ese objeto va alrededor del Sol. Es un objeto de un tamaño entre 1 y 10 kilómetros en promedio. 1 y 10 kilómetros en promedio es un cometa, y gira alrededor del Sol. ¿Qué ocurre? Les voy haciendo spoiler. Un cometa no es una roca únicamente. Como hemos visto, los asteroides y los meteoritos, esos eran rocas metálicas o así de rocas, silicatos. Entonces, cuando están orbitando, pues no pasa nada, si muchos se calientan. ¿Qué ocurre con un cometa? Un cometa tiene polvo, hielo y gas. Pero ¿qué pasa con ese hielo? O sea, imaginémonos una bola gigante de hielo, pero gigante entre 5 y 10 kilómetros. ¿Qué ocurre? Que mientras se va acercando al Sol, no se derrite, se sublima. ¿Qué es sublimar? Es como si el hielo no se vuelve agua, sino que de una se vuelve vapor. Entonces tenemos una bola gigante de hielo y polvo que empieza a soltar vapor. Y eso hace que se active, entre comillas, y empiece a brillar. Es la diferencia trascendental con el asteroide y el meteoroide. Esos son rocas ahí. Como este es muy antiguo, tiene otros componentes, cuando empieza a sublimarse, cuando se acerca al Sol, empieza a brillar. Por eso tenemos esta comparación de que es como un helado que se derrite al salir del congelador. Porque cuando está muy lejos del Sol, no pasa nada, no se ha activado. Pero a medida que empieza a calentarse, se activa. Y estos cometas han tenido unas interpretaciones interesantes. ¿Por qué? Porque primero ocurren muy poco. O sea, son poco frecuentes los cometas. Entonces, usualmente, bueno, y algo más, es que un cometa es algo que se ve varios días o incluso semanas en el cielo que se va moviendo. Entonces, no es como un meteoro que lo vemos pasar así rápido. No, es como uno. Si viéramos que aparece una estrella que se va moviendo ahí despacio. Entonces, cuando ocurrían, era todo un evento, porque el cielo siempre estaba ahí y aparecía algo nuevo, algo revolucionario, algo que estaba como dañando esa calma del cielo. Entonces se tomaban como mensajeros de los dioses. ¿Por qué? Aparecía en el cielo, estamos hablando pues de
tiempos súper pasados, estamos hablando del medioevo o incluso del tiempo de los griegos, y siempre que aparecía un cometa, era tomado como un presagio, era un mensajero de los dioses. Entonces podía estar anunciando una guerra, o sea, lo interpretaban así. Quiero aclarar mucho que era una interpretación que se le daba. Esto no es más que un fenómeno astronómico más. Pero ellos le daban esa interpretación. Los dioses, en cada cultura, nos están enviando un mensaje. Y generalmente se podía tomar como un mensaje de guerra, una catástrofe natural, una hambruna. Generalmente era algo malo. De hecho, los chinos lo tomaban como una estrella que barre, porque esto deja una cola, lo vamos a ver un poco más adelante. Es una bola y atrás como una cola que va quedando del material que se sublima. Entonces los chinos lo veían como una estrella que barre, pero ese barría era que barría dinastías, que barría reyes. Siempre se le da una interpretación como negativa. De tal manera que incluso en el 1066, tenemos este tapete. Este tapete es un tapete genial. Es el tapete de Bayeux, en francés, no sé pronunciarlo bien, que es un tapete larguísimo, pero en ese tapete se resalta esto. En ese tapete podemos resaltar esta parte de acá. Y esta parte es como la parte 31, 32. Se cree que está mostrando un cometa y podemos ver que las personas lo están señalando y posiblemente fue el cometa Halley. Y lo estaban interpretando como un mal augurio, y es que en ese año el rey Harold II fue derrotado. Estamos en Inglaterra, el rey Harold II está en una disputa territorial porque acaba de morir el rey, no tenía hijos el rey, entonces otras personas ahí cercanas entraron en disputa quién iba a ser el rey. Harold II se puso como, se nombró rey, aparece el cometa Halley y la gente dice, es un augurio, va a ser derrotado, va a perder la batalla, y efectivamente perdió la batalla, pero son augurios. Siempre recordemos ahí, en el pasado, cuando aparecía un cometa, se conectaba con algo malo que iba a pasar. Era un mensajero de los dioses. No es así, no es más que un fenómeno astronómico, quiero decirlo. Eso lo muestro como por mostrar ese contexto histórico de lo que veíamos de los cometas. Pero ¿qué es realmente un cometa? Una cápsula de tiempo. Eso es un cometa. Es una roca que se formó hace muchos años, hace aproximadamente 4.6 millones de años. O sea, los cometas se formaron cuando se estaba formando el sistema solar. Para que nos hagamos a esta idea de lo antiguos que son. Entonces, nos permiten conocer un poco de eso. Pero ¿qué es un cometa? Una cápsula de tiempo. Porque se formaron hace tantos años que cuando llegan acá, si los logramos estudiar, podríamos hacernos a una idea de cómo fue o cómo estaba compuesto el sistema solar en sus primeros años. Y es que este es un disco protoplanetario, ya vimos un poco este concepto, pero es una imagen artística, no es del todo así. Sirve para uno hacerse una pequeña idea que tenemos una estrella en el centro, todo esto que se ve acá es polvo y gas. Podemos hacernos una idea, más o menos así, una idea vaga de que así comenzó nuestro sistema solar. Aquí vemos un planeta formándose por acreción,
Aquí vemos otro planeta formándose por acreción, pero recordemos que cuando están muy cerca al Sol hay mucha energía, mucho calor, pero ocurre lo contrario cuando estamos muy lejos del Sol. Cuando estamos lejos del Sol, aquí hay mucho frío, entonces aquí las cosas se congelan y eso es lo que ocurre con los cometas. Los cometas siempre vienen de esta parte exterior lejana y por eso, como se formaron tan lejos, es que son congelados, es que son una bola de hielo inmensa. ¿Cómo está compuesto o cuáles son las partes de un cometa? Primero, el núcleo. El núcleo, ven que es que cambio. El núcleo es el corazón, la parte como central del cometa. Y es un bloque sólido de hielo, polvo y roca. Imagínense una bola, así, una bola de entre 5, bueno, entre 1 y 10 kilómetros. Hay algunos muy extraños que pueden pasar los 10 kilómetros, llegar a 20, 50, pero son muy poco comunes. Los más comunes son entre 1 y 10 kilómetros. Y digamos, la parte central, el núcleo, es hielo, polvo y roca. Luego tenemos algo llamado como la coma. Aquí vamos adelante, vamos a ver. ¿Qué es la coma? Como esta atmósfera que se le hace, como el gas que bota. Esa sí es muy larga, muy grande puede ser esta coma. Puede llegar, esto es gas, la coma es puro gas y puede llegar a ser el tamaño de un planeta, de lo grande que se hace, lo mucho que se expande. Y se forma una cola del material que deja. Entonces, más o menos así sería la estructura de un cometa. Tenemos aquí en el centro un núcleo, recordemos que es de roca y hielo. Cuando ese núcleo empieza a derretirse, entonces todo esto que se ve acá como en llamitas es material que se sublima de los diferentes elementos químicos. Esto no es hielo únicamente de agua, hay otros elementos químicos. Entonces esto acá es como un gas, como una atmósfera que se va, que es muy grande. La coma es como este gas de acá y la cola es todo lo que va quedando atrás. Y tenemos dos colas, la cola de polvo y la cola iónica. La cola siempre va en dirección contraria al Sol. Entonces tenemos las partes núcleo, que es como el corazón, la coma, que es como la capa que se forma de gas, y las colas. ¿Qué diferencia clave hay entre un cometa, un asteroide y un meteorito o meteoroide? El cometa está hecho ¿de qué? De hielo y polvo. Y desarrolla una cola acercarse al Sol. Cuando el cometa está lejos del Sol, eso no es más que una bola de hielo, polvo y roca. No tiene cola, es muy difícil de detectar. Un asteroide está hecho de roca y metal, un cuerpo sólido, no tiene actividad gaseosa, y el meteorito son fragmentos, pequeños restos que caen a la Tierra. Recordemos que el meteorito es el que ya cayó a la Tierra. Entonces la diferencia esencial es esta. El cometa, cuando se acerca al Sol, se calienta y tiene esta cola, brilla, es posible incluso verlo si es muy grande, es posible verlo en las vías. De hecho, en 2013 hubo un cometa que se pronosticaba que iba a ser muy grande, que era el cometa Ison, pero al final no, se fragmentó y no llegó a nada. Pero entonces los cometas tienen cola, el asteroide no. ¿Y cuál es su composición? En esencia son bolas de hielo sucio. No es hielo limpio, contiene agua mezclado con otros gases congelados. Y algo muy importante, que lo vamos a ver más adelante,
es que es material 100% de la formación del sistema solar. Tiempo de preguntas. Vamos a ver. Si desea participar, puede levantar su mano. ¿Cuáles son las partes de un cometa? A ver, ¿cuáles son las partes de un cometa? Luzmeri, ¿puedes abrir tu micrófono? Buenas noches, profesor. Buenas noches. El núcleo, la coma y la cola, profesor. Excelente. Eso es. ¿Cuáles son las partes de un cometa? Núcleo, coma. Recordemos que coma es como la nubecita, esa atmósfera que se hace, y la cola, el material que va dejando atrás. Y segundo, ¿qué diferencias hay entre un cometa y un asteroide? Cristel Muñoz, por favor, ¿podrías participar? Cristel Muñoz, ¿qué diferencia hay entre un cometa y un asteroide? Cristel, ¿estás ahí? Profesor. Buenas noches. Que no tiene cola. Muy bien, eso es una diferencia trascendental. Muy bien, gracias, Cristel. Un asteroide no tiene cola y en esencia esa diferencia es por su composición. Recordemos acá que el cometa está hecho de hielo y polvo, mientras que el asteroide está hecho de roca y metal. Diferencia su composición que hace que no haya cola. Muy bien, Cristel. Ahora, ¿de dónde vienen los cometas? ¿De dónde salen estos fenómenos astronómicos que pueden ser tan raros a veces y tan únicos? Y provienen del cinturón de Kuiper y de la nube de Oort. Estos, ¿cómo decirlo? Lugares son lugares que están muy lejos ya. Al menos el cinturón de Kuiper limita ahí con Neptuno. De hecho, recordemos que Neptuno tiene a Tritón, que posiblemente lo robó del cinturón de Kuiper. Pero la nube de Oort es otra estructura que está mucho, mucho, mucho más lejos. El cinturón de Kuiper puede estar a 50 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia del Sol a la Tierra, para que vayamos teniendo esos conceptos. Una unidad astronómica es la distancia del Sol a la Tierra. El cinturón de Kuiper puede estar aproximadamente a 50 unidades astronómicas, o sea, 50 veces la distancia del Sol a la Tierra. La nube de Oort puede alcanzar distancias de miles de unidades astronómicas. Eso ya está muy, muy lejos. Y eso mismo hace de que estén tan lejos, recordemos el concepto, si está muy lejos, estuvo muy frío en la formación del sistema solar, entonces se pueden congelar y así de esta manera. Y aquí tenemos una pequeña idea. Una pequeña idea de esto. Aquí en el centro tenemos el sistema solar. Aquí tenemos el Sol, los planetas interiores, y ahí cerquitica, en esta zona de acá, déjenme ver si se nota, sí, lo que estoy señalando con el puntero, en esta zona de acá, la que tiene zoom, es el cinturón de Kuiper. De ahí vienen varios cometas, pero veamos que esto ya está absurdamente lejos de esta zona que se llama nube de Oort. También pueden venir varios cometas. Y aquí alguien hizo un comentario que me llamó la atención. Aquí José Manuel Montoya dice, Tracy Atlas es un cometa que cambia de dirección. Aquí hagamos una pequeña aclaración. Todos estos cometas, por así decirlo,
vienen del sistema solar. Esto, aunque todavía está muy, muy, muy lejos, todavía se cuenta como sistema solar. 3I Atlas no era un cometa, sino que 3I Atlas era un objeto interestelar. ¿Qué quiere decir? Que 3I Atlas venía de afuera del sistema solar. De hecho, por eso viene el 3I, tercer objeto interestelar. Otro fue Oumuamua y se me fue el otro. Son 3 objetos interestelares. Entonces, 3I es porque viene de afuera de esta esfera, por así decirlo. Entonces, si apareciera otro objeto interestelar, sería 4I. Y Atlas fue el observatorio con el cual se identificó. Entonces, volviendo a los cometas pueden venir de todos estos lugares. ¿Y cómo llegan hasta nosotros? Porque algo los empuja, algo perturba su órbita. Entonces, cuando estamos en el cinturón de Kuiper, un planeta gigante como Neptuno, incluso hasta Júpiter, en alguna de sus vueltas puede gravitacionalmente, recordemos que la gravedad es como un imán, la gravedad jala, logra perturbar alguno de esos cometas y lo jala hacia el Sol. Esos por acá tan lejanos, ya los planetas no tienen nada que ver de gravedad ahí. Ahí es que entre ellos mismos se perturban o alguna perturbación gravitacional de un objeto que pasa, pero cuando vienen de tan lejos ya no son planetas. Pero ¿cómo llegan hasta nosotros? Alguna perturbación gravitacional. Y principalmente hay de 2 tipos de cometas. Cometas de periodo corto, como el Halley, que tiene un periodo de 76 años. El Halley pasó en el 1986 más o menos, si no estoy mal. Y después de 76 años, aproximadamente en el 2061, 62, por ahí, va a volver a pasar. Entonces, no sé, en el 86, posiblemente varios de los que estamos en clase, de hecho me gustaría saberlo, alguno de los que está conectado en clase, le tocó en 1986 cuando pasó el cometa Halley. Me gustaría saber eso. Puede copiarlo en el chat. Sí, casualmente, no sé si estamos acá. Alguno en el chat diga, sí, profesor, a mí me tocó que hubiera pasado el cometa Halley. El 86, 40, estaríamos... Jimmy dice sí, Natalia Ruiz dice sí. Ok, excelente. A ustedes les tocó el paso del cometa Halley. Los envidio, las envidio que pudieron verlo ahí. Entonces, el cometa Halley va a volver a pasar en el 2061, 2062, porque son cometas de periodo corto. ¿Por qué periodo corto? Porque son de acá, del cinturón de Kuiper, de cerquita. Pero tenemos los de periodo largo. Tardan miles de millones de años en dar toda esta vuelta. Recordemos que es llegar desde por acá tan lejos, ir al Sol y volver. Muchos se perturban de una manera que no regresan. Pero entonces tenemos 2 tipos de cometas en cuanto a su periodo. Periodo corto, cuando hablamos de periodo hablamos de cientos de años o cerca a los 100, o periodo largo que ya son miles o millones de años. ¿Y cuál es la riqueza de esto? Esto es pura ciencia viva. Esto nos puede dar mucha información de los orígenes del sistema solar. ¿Por qué? Porque contiene hielo y agua. Esencialmente hace posible la vida que conocemos. Recordemos cuando veíamos lo necesario para la vida, cuando hablábamos de los biofirmas, era agua en estado líquido, pero también polvo cósmico, y son los mismos granos, que formaron los planetas. Los elementos originales, los puros originales, digamos la materia prima con la cual se creó el sistema solar, está contenido en los cometas. Es una riqueza de información muy, muy grande.
Profesor, ¿por qué en los planetas no? Porque los planetas ya cambiaron, ya han tenido, por calor, han cambiado su estructura, han tenido impactos. Los cometas no. Los cometas están ahí intactos. Entonces brindan mucha información de cómo fue el origen, de los componentes, de qué pasó ahí. Esa es la riqueza principal de los cometas. Y como hablábamos de que son bolas de hielo, nos podemos hacer la pregunta, ¿será que entonces los cometas trajeron agua a la Tierra? Porque la Tierra tiene un buen porcentaje de agua. Y es una hipótesis. Una hipótesis que sugiere que impactos de cometa trajeron parte del agua a la Tierra. ¿Es factible? Sí. Es posible que hayan colaborado, pero no, lo que no podemos afirmar es decir, toda el agua del planeta Tierra llegó de cometas. No. Es posible la hipótesis de que pudieron haber colaborado. Sí. Y lo mismo con los ladrillos de la vida. Y es que se han detectado moléculas orgánicas complejas en los cometas. En los cometas se han encontrado moléculas que no son vida, pero sí son sus piezas básicas. Por así decirlo, en los cometas se ha encontrado como los ladrillos o algunos elementos esenciales para encontrar la vida. Entonces, de nuevo, es posible que hayan contribuido, no es una afirmación, no es una aseveración de decir, es que en los cometas viene la vida, no. Y hago una aclaración, no es que en los cometas haya vida, no. En los cometas no hay vida, pero tienen elementos que se necesitan para formarlo. Entonces, algunas hipótesis, teorías dicen que los cometas pudieron impactar en la Tierra, trajeron algunos elementos más otros que teníamos y de ahí se formaron moléculas y ya parte de la vida. De nuevo, son teorías, no son respuestas absolutas. Entonces, mucha de su riqueza es que tienen agua, se han detectado moléculas orgánicas, entonces realmente son objetos que vale la pena estudiar en gran manera. ¿Y cómo los hemos estudiado? Con algunas misiones emblemáticas. Solo puse 3, pero hay varias, tampoco es mucho porque encontrar un cometa es complejo. Creo que acá estaba. Qué raro. Sí. Y es que encontrar un cometa es bien complejo porque, como les decía, antes de que se acerque y se active, es una roca más. Entonces, encontrarlos es difícil. Encontrar un cometa no es trivial, no es como solo mirar al cielo y mirar y encontrar, como vamos a observar, uy, mira, un cometa, no. Cuando se activa, es un poco más fácil. Un poco más fácil. No deja de ser una tarea muy compleja. Pero algunos que se han encontrado, por ejemplo, se han tratado de estudiar, como el Deep Impact, como impacto profundo, que lanzó un objeto, o sea, se acercó a un cometa y le lanzó un objeto para ver qué soltaba, para ver qué materiales tenía. Teníamos la sonda Rosetta, que estuvo cerca a un cometa estudiándolo, y Philae, que estaba con Rosetta, que intentó posarse sobre la superficie. Entonces, son cometas, perdón, son misiones que han ayudado a entender un poco la estructura de los cometas. ¿Falta mucho por estudiar? Sí, falta mucho, pero
está buscando nuevas tecnologías, nuevos sensores, nuevas formas de llegar hasta ellos. Y aquí es un excelente ejemplo de cómo se pasa del mito a la ciencia. Y es que pasamos de temer a lo desconocido, pasamos de temer a que apareciera un cometa porque traía presagios de guerra, presagios de muerte, porque iba a morir alguien, iba a caer alguna civilización, que fue esas primeras ideas. Pasamos de ese mito a la ciencia, al entender que eran fósiles de la formación del sistema solar, a entender que tienen riqueza química, riqueza de información geológica, biológica, física. Y la ciencia nos ayuda a eso, a pasar de mitos a ciencia, de creencias a verdades absolutas. Bueno, tampoco absolutas, a verdades que nos acercan más a entender la realidad del universo. Entonces pasamos de temer lo desconocido a explorarlo con preguntas y rigor científico. Y esto es lo que hemos visto, o parte de lo que les traía hoy acerca de los cometas. Y me gusta esta frase: cada cometa nos recuerda que el universo aún tiene historias por contar. Aún hay mucho que desconocemos del universo. Me gustaría saber si tienen alguna duda. Uy, perdón, apenas acabo de ver que me escribieron aquí un poquito que no se escuchaba. Listo. Me gustaría saber, pueden copiar en el chat si tienen alguna duda relativa al tema. Por favor, alguna duda relativa al tema de los cometas, la podemos copiar ahí. No me las sé todas, pero si no las sé, voy a cumplir mi tarea de revisarla. Pero me gustaría saber si tienen alguna duda de esto que vimos. Profe, tenía una pregunta sin resolver. ¿Cómo Atlas 3 y Atlas no tiene aceleración sin desintegración? Entonces, 3 y Atlas es un objeto diferente a un cometa y sí tenía variaciones muy raras en su órbita, aceleraciones como que no eran lógicas, pero se podían mirar como que también tenía algunas sublimaciones. Ahora, ¿qué pasa con 3 y Atlas? 3 y Atlas, que ya pasó, es un objeto, entre comillas, que todavía son más las dudas que está generando. Los datos de cuando pasó cerca al Sol y de cuando pasó cerca a Marte apenas están como procesando. Con mucha certeza, en los próximos meses van a salir nuevas informaciones. Entonces, 3 y Atlas realmente fue algo asombroso, porque retó muchos conocimientos, pero no deja de, casi todo apunta con 99% de certeza de que es un objeto interestelar. No hay nada raro ahí. Pero van a salir más información. De hecho, podríamos mirar una clase de objetos interestelares. Aquí Antonio Vances dice: ¿a qué distancia se acercan los planetas? Antonio, no sé si querías decir los cometas, o es que esas pusiste los planetas. Recordemos que los planetas son muy lejos, muy cercanos, perdón, muy lejanos. Entonces asumo que estás hablando de cometas. Entonces, realmente un cometa es muy poco probable de que tenga peligro de impactar con la Tierra. Lo más usual es que pase a unos 100 millones de kilómetros, entre unos 50, 100 millones de kilómetros, o sea, mucho más lejos que la distancia de la Tierra a la Luna. Es como la distancia a Mercurio, más o menos. O sea, las distancias, Antonio, son muy lejanas. O sea, no, es muy poco probable que haya un peligro de impacto, si era lo que querías ver. Yo veo acá.
¿3 Atlas es un cometa? No, 3 Atlas no es un cometa, es un objeto interestelar. Dice, pensaba que era una nave alienígena al principio. Sí, 3 Atlas se pensaba que era una nave alienígena principalmente fue por se me olvidó, por la publicación que hizo, se me olvidó, un astrónomo de la NASA, pero, perdón, fue de Harvard, se me olvidó ahora, pero él lo hacía, él es famoso porque es muy de hacer esa clase de ideas que tiran mucho a los extraterrestres, pero no, ese es un objeto interestelar. De hecho, podemos hacer una clase sobre objetos interestelares. Sería interesante, sería interesante. Yo veo acá, Dainer dice, ¿los cometas son creados por los científicos o ya eran hechos muchos años? No, no. Un cometa no se crea. No lo crea la ciencia. Un cometa es una roca que quedó, una roca, hielo y polvo que quedó de cuando se formó el sistema solar. Pero entonces sí, podemos más adelante mirar una clase de los objetos interestelares. Me gustaría escuchar a algunas, si alguien desea participar y nos diga qué le pareció más interesante el día de hoy. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención el día de hoy? A ver, aquí me aparece. Cristel, tienes la mano levantada. Cristel, ok, la bajaste. Sonia Cruz, ¿qué fue lo que más te pareció interesante de hoy? Sonia, ¿no estás? Antonio Vances. Buenas Profe, noches. buenas noches. Bueno, a mí me pareció interesante sobre la clase, sobre todo lo que estaba hablando de los cometas, principalmente que son que cargan hielo, creo, ¿no? Exacto, su formación porque vienen de muy, muy lejos. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Y para ir cerrando, vamos a ver qué podremos ver en el cielo el día de hoy. Vamos a ver, yo les muestro esto. Espero, lo hago con la ilusión de que donde usted se encuentre, mire al cielo y trate de identificar algún objeto. Yo veo a ver acá, se está compartiendo. Sí. Entonces, estos días seguimos viendo a Júpiter. Júpiter es bien fácil de reconocer, espero que ya lo estamos reconociendo. Recordemos nuestra aplicación de la brújula. Entre el norte y el noreste, ahí como en la mitad, levantamos la mirada y ahí va a estar Júpiter, un punto bien brillante. Tenemos a Júpiter y si hay buen cielo, ahí abajito va a haber 2 estrellas cercanas que son Castor y Pollux. Castor y Pollux son de la constelación de Géminis. Y si podemos mirar al noroeste, si al noroeste vemos una estrella muy brillante, esa estrella sería Aldebarán, y Aldebarán es la principal estrella de Tauro. Seguimos viendo un poco ya más caído, un poco más también al noreste. Al noroeste podemos seguir viendo a Orión. Recordemos que Orión es una constelación que espero que ya tengamos grabada. Ubicamos las 3 estrellitas, las 3 Marías, los
tres Reyes Magos, como le digan, realmente se llaman Alnitak, Mintak y Mintaka, pero donde ubicamos ahí podemos ubicar ya la constelación de Orión. Con que aprendamos a ubicar esto, vamos a ir aprendiendo. Esto es un proceso. Con que podamos ahí, ubiquemos al noroeste, ubicamos a Orión y a Júpiter, nos damos por bien sentados, es un proceso, ahí vamos despacio, vamos a ir aprendiendo a mirar el cielo, las diferentes constelaciones y las muchas historias que podemos ver ahí. ¿Y qué nos espera la próxima clase? Y es que si pequeños cuerpos como los cometas guardan secretos del pasado, nuestro satélite natural, o sea la Luna, también podría revelar pistas quizá de algo más. En la próxima sesión exploraremos la Luna como un posible futuro hogar humano. Vamos a hablar de la Luna y de los viajes allá. Y muchas gracias por estudiar con Sane, muchas gracias por estudiar con nosotros, por sacar ese tiempo de venir y aprender. Muchas gracias de verdad. Esperamos que puedan seguir disfrutando con todos los talleres. Hasta luego. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Gracias.